Buenas noches, queridos televidentes de su TV, Canal 15, desde la Universidad de Costa Rica y dirigido a ustedes. Y en esta ocasión, queridos televidentes, pues vamos a tener un programa inusual. Fútbol es el tema. Y para hacerlo tengo conmigo a una furibunda liguista. Sí, no diga futbolista, pero también lo fui, ¿verdad? Bueno, no me es que cuando uno habla de fútbol, usted, como que la gente piensa que es que solamente los futbolistas pueden hablar de fútbol. Bueno, pues mejor todavía, y como los televidentes lo saben, la doctora Ross es la codirectora de este programa y es profesora de la Universidad de Costa Rica. Y tiene tantas cosas que si, tantas virtudes y tantos dones que si sigo hablando, no hablamos de fútbol. Tengo a mi derecha al profesor Carles Murillo, quien participa, quien es un economista muy importante de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, pero en esta ocasión le hemos pedido a Café Baviera, de la emisora RAC1 de Barcelona, que nos permita que el contertulio de los lunes, experto en el tema de fútbol del Barcelona, esté aquí con nosotros. Entonces, aquí el único que no sabe de fútbol soy yo. Bienvenidos. Muchas gracias, pero bueno, nuestro objetivo es que se aprenda, ¿no? Bueno, y además es que es herediano, por eso es que dice, porque ha estado muy golpeado últimamente, a pesar de que Heredia es uno de los equipos, el Team Florencia es uno de los equipos más fuertes en este país, ha venido a menos en los últimos años y entonces los heredianos están muy sufridos ahora. Bueno, pero los Pumas de la UNAM están jugando muy bien y a mí me causa alegría cuando Saviola mete goles. O sea, a mí me gusta ver el fútbol. Y entonces a mí ese tema de ser herediano, ser liguista o sapricista me parece absolutamente intrascendente. Ni de ser campeón tampoco, no tiene ninguna importancia. Además eso es muy aburrido porque encima ahora resulta que solo la liga es campeón. Entonces es realmente aburridísimo. Otra vez va a ser campeón la liga. Digo, y no es por... Hubiera sido bonito, por ejemplo, y fue muy lindo el año pasado que el Santos es un equipo de la región de Guapiles, que es la región que está más cerca de Nicaragua por el lado del Caribe. El Atlántico. Exactamente, que ese equipo ganó la primera mitad del campeonato. Entonces era muy interesante que un equipo que no fueran los mismos, de otro perfil, y además en un año importante porque la selección de Costa Rica hacía cosas interesantes. Bueno, y terminó siendo las menos interesantes. Las más malas, pero de ese es otro tema que podemos también pedirle, para que después hablemos de eso. Pero usted hablando de campeones, vimos el partido del campeón Real Madrid contra el Barcelona. Contra el campeón Barcelona. Con el campeón de Barcelona, sí. No, el campeón europeo, decía yo, ¿verdad? Por favor. Pues también. Yo creo que podemos centrarnos un poquito en este tema, y para aquellos televidentes que no siguen al centavo del fútbol, el domingo pasado hubo un partido, el sábado pasado, perdón, hubo un partido que terminó 0-0, y Luis Figo fue protagonista fundamental, no solo en la cancha, sino extra cancha. Yo creo que protagonista, don Juan, corrijo, protagonista fue la afición que lo metió a él en eso, porque en realidad el resentimiento que le tienen a Figo de que ya no está en el equipo se transmitió a través de la tiradera de cosas al jugador, pero el jugador en realidad lo que estaba era simplemente la cancha. Bueno, pero también fue protagonista, es decir... lo hicieron protagonista. Bueno, ahora, oigamos. La versión... la versión catalana. Mi versión. Yo les hablo, evidentemente, pues como analista de fútbol, que yo creo que sí tiene que ver con los aspectos económicos, ¿no? Está por hacer un estudio sobre el impacto económico, lo que añade al valor añadido el tema del fútbol. Esta sería una buena investigación. Lindo. Y además, pues como antiguo socio del Barcelona, yo puedo decir que asisto a los partidos del Barcelona desde que tengo 4 años de edad, y aunque hay quien no se lo cree, yo puedo repetir la alineación del Barcelona de cuando tenía 4 años de edad, del portero al número 11. En aquella ocasión era más fácil porque casi siempre jugaban los mismos, ¿no? Sí. Bueno, y por tanto tengo una cierta perspectiva histórica. Bueno, esto no sé si es una ventaja o un inconveniente, según cómo se mire, ¿no? A ver, la historia de Figo yo creo que es una historia muy rocambolesca, y la historia del Barcelona-Madrid
tiene que ver con un tema de rivalidad que me da también para disentir un poco de la apreciación esta más del fair play que se planteaba hace unos minutos aquí. Yo creo que no habría fútbol si no hubiera pasión, si no hubiera gente que sintiera los colores de un equipo y otros que sintieran los del equipo contrario y no hubiera mucha rivalidad, yo pienso que no habría el fútbol en el estado en el que lo vemos hoy en día. No se llenarían los estadios con 100.000 personas si no hubiera la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, y usted dice que el 12º jugador siempre es la barra. Exacto. Lo que pasa es que uno espera que la barra sea protagonista apoyando al equipo y no haciéndole problema o poniendo en riesgo la seguridad de los jugadores. De todas formas, la historia es un poco, tiene yo creo que contemplarse en su conjunto, ¿no? Intentaré ser breve. Figo llegó al Barcelona de la mano de Johan Cruyff en una situación de absoluta indefensión jurídica del jugador. El jugador había firmado, gracias a un representante que todavía sigue teniendo, que pienso que es más un mal representante que un buen representante, había firmado simultáneamente 3 contratos con 3 equipos italianos. Y la Liga Italiana lo sancionó no dejándolo jugar en Italia durante, creo que eran 3 años. Cruyff se enteró y lo fichó. Claro, el Barcelona fichó a Cruyff a bajo precio, dada esta situación absolutamente irregular del jugador como profesional, ¿no? Y luego la historia pues, ha reconducido los temas a una situación similar. En el momento en el que el último año de Van Gaal en la primera época, el público se vuelve en contra de Van Gaal, nos aburríamos, se ganaba pero no se aburría el público, ahí hay un trasfondo que finalmente canalizan los capitanes del equipo, que en aquel momento son Luis Figo, que se hartó de besar el escudo cada vez que marcaba un gol con el Barcelona, y Guardiola. Estos eran los 2 capitanes. En aquella época, esto era antes del europeo, Figo estaba en un estado de forma magnífico y él intentó mejorar su contrato. El presidente, como represalia, no lo recibía. Esto pongámoslo en un ámbito empresarial, que presidente de una empresa a su mejor directivo no lo recibe ante una situación de poderse disparar mediáticamente su valor, no le blinda su contrato, esto sería la lógica, ¿no? Claro. Y le asegura un poco su futuro. Figo se sintió despechado, se sintió cabeza de turco de toda aquella revuelta que acabó con Van Gaal y con el presidente, o con el presidente y luego con Van Gaal, y hizo, aconsejado por este famoso consejero suyo personal, una jugada de altísimo riesgo, que fue firmar un contrato con el candidato a presidente del Real Madrid, que en las encuestas no le daba ni muchísimo menos como ganador, como elemento de presión con el club. ¿Qué sucedió? Que Florentino Pérez acabó siendo presidente. Claro. El hombre estuvo a punto de abandonar el fútbol porque veía que era una situación que no tenía solución. Él quería jugar en el Barcelona, pero tenía un contrato firmado con el Madrid. Esto en los primeros momentos, ¿no? Esta situación le provocó, dicen los que lo conocen, casi el abandono del fútbol. Finalmente, pues jugó en el Madrid y yo creo que el gran problema fue que el presidente actual del Barcelona, Gaspar, y por un poco todo el entorno mediático, el control, algunos medios de comunicación, de prensa escrita, prepararon todo un gran recibimiento a la contraria, a Figo cuando jugó por primera vez con la camiseta del Madrid en Barcelona. Y aquel recibimiento fue un recibimiento, yo diría, desde un punto de vista deportivo, dentro del fair play. La cosa se redujo a un silbato con decibelios más allá de lo aconsejable durante los 90 minutos de juego, que realmente fue el mejor marcaje que le hicieron a aquel jugador. Entre esto y el marcaje que le hizo ya Puyol hace 3 años. Pero eso genera, eso exactamente, ha generado el que la afición continúe con esa. No, estoy de acuerdo. Y yo como aficionado, yo me negué en aquella ocasión a ir al campo. Dije, yo no participo en esta fiesta. Claro. Creo que no, una cosa es silbar a un jugador, pero bueno, de ahí al insulto, no hubo lanzamiento de nada, hubo insultos, hubo abucheo, pero bueno, esto se puede hacer en el momento de que salten al campo, de que toquen las 3 primeras balones, que intervengan y luego, pues bueno, el juego es el juego y hay 22. Y yo me intuí aquello como realmente fue y no vi el partido, ¿no? Ni siquiera lo vi por televisión, me negué.
Me negué. Creo que esto no, desde el punto de vista de la responsabilidad directiva, no pienso que es lo peor que se le puede hacer a un espectáculo como el fútbol, ¿no? Bueno, y se lo digo... Y a partir de ahí a esto uno pierde el control. Claro. Pierde el control y va a más. Y claro, y como el tema de ir creciendo, pues la siguiente no fue el año pasado porque él provocó una tarjeta que le ayudó a no pisar el del Barcelona en Liga, y en Champions League estaba lesionado. Y este año, pues bueno, tenía que ser algo más. Y algo más fue pues, el lanzamiento de objetos, ¿no? Yo realmente no comparto la actitud de parte del público, no comparto tampoco los insultos. Yo incluso en alguna ocasión he manifestado que no comparto los insultos gratuitos, que son a la afición, a las instituciones e incluso a los símbolos. Cada pueblo tiene sus símbolos y son tan respetables como el de cada uno. Tanto esto no lo comparto en absoluto, y menos que desde la presidencia del club, desdichadamente tenemos este presidente, desdichadamente, y lo repito, tenemos este presidente. Obviamente yo voté por el otro candidato. Creo que es una persona que es un forofo además muy exaltado, y puede ser un buen forofo exaltado, pero siempre será un mal presidente, porque le pierde. Sí. No, y usted no sabe, en el fútbol uno nunca sabe, antes del corte, las vueltas que dan la vida. Él no puede hacer de su campaña una campaña en contra de un jugador. Claro. Debería estar más preocupado de apoyar a sus jugadores que ir en contra. Fíjese que a mí me parece que al final fue la estrella Figo, porque además faltaron las otras estrellas, ¿verdad? El resfrío de Ronaldo y lo saca de la cancha, entonces hace que Figo sea la única figura importante, que es la que llama la atención, y además el fomento de una costumbre, una tradición ya de abucheo. Me parece que eso genera la violencia, que gracias a Dios no fue a más, ¿verdad? Con eso de no ir a más, no iremos a más, porque el canal tiene un mensaje para los amigos televidentes y regresamos. Estábamos conversando, queridos amigos que nos acompañan, sobre fútbol, el encuentro Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, como debe decirse, ¿verdad, Carles? Porque era en el campo de Barcelona. Y doctora, usted tenía... Sí, hablábamos de lo peligroso que una dirección de un club, un presidente de un club, fomente este tipo de acciones que pueden generar en más. Por dicha, esta vez no sucedió más, y la verdad es que los aficionados se comportaron muy bien, se paró un rato el partido y se acabó. Pero lo quería comparar con una situación que a mí me parece tal vez más grave, pero del mismo tipo, cuando el presidente del Deportivo Saprissa en Costa Rica hace algunos días fomenta en su afición, en la barra, ¿verdad?, una marcha desde el estadio hasta la Caja Costarricense del Seguro Social para protestar por la deuda que le tienen de las cuotas obrero-patronales, que son cuotas que ya de por sí se les rebajaron a los trabajadores, y ellos lo que hicieron fue manejar esa plata que ya no era de ellos, sino que es de la Caja, porque es parte del salario de los jugadores. Y que me parece a mí tan peligrosa, pensando uno en un club de fútbol que de por sí cobra entradas a los aficionados y cuotas a sus socios. Pensaba en los asilos de ancianos, en las mujeres solas, en los niños de este país, en todas las personas que sí tienen que pagar su seguro para que lo atiendan, y que de hecho un jugador de fútbol en el primer momento que le sucede algo son los clientes más importantes en un hospital o en una clínica, por ser unas figuras conocidas. Me parece a mí que este tipo de decisiones que toman los clubes deportivos, que se van convirtiendo de alguna manera en poderosos políticos, no solamente en crear opinión, sino también en crear imagen, están fuera de todo tono y pueden traer consecuencias que no son las convenientes. Sin embargo, la responsabilidad del partido tan malo fue más bien de los jugadores, no fue en realidad del presidente, ¿verdad? El partido malo, y desde el punto de vista de calidad futbolística, yo creo que los responsables de ahí fueron los entrenadores. Los entrenadores. Estamos pasando de un fútbol muy de arte a un fútbol muy calculado, muy estratégico. Sí, y, con mucho respeto, yo que no lleva nada. Yo no había visto hace tiempo el Barcelona salir en un partido con el Real Madrid con un solo delantero, con un solo goleador.
Bueno, repitió en la medio tiempo del partido de ayer en Champions League, que salió con un solo delantero, ¿no? Hasta que se vio perdiendo y tuvo que cambiar. Yo creo que esto es responsabilidad de los entrenadores, ¿no? Están matando al fútbol en cuanto a espectáculo, ¿no? Pero eso es muy bueno que usted lo comente. ¿Usted piensa que esta tendencia del entrenador es una cuestión que va a seguir, digamos, funcionando en la Liga Española, o es simplemente una idea de él loca que tuvo? Porque lo hemos visto en épocas pasadas donde los equipos juegan un fútbol, y lo vimos cuando cambió la naranja mecánica en Holanda, de un fútbol total que se llamaba, donde todos iban y venían, a un fútbol mucho más defensivo. Y aquí en Costa Rica he sostenido yo una polémica muy grande con un exentrenador de la selección cuando hablábamos de la línea de 4, la famosa línea de 4, que mantiene un equipo en una rigidez muy grande para ir al ataque. No sé si esta presencia que él puso en la cancha es una tendencia que vamos a ver en el fútbol español y en el fútbol europeo para el futuro, que sería un cambio total después del Mundial. De hecho, Van Gaal en la primera época en el Barcelona era defensor de una estrategia muy parecida a la de Cruyff, a la de Valdano en su época de entrenador, la de muchos entrenadores que yo creo que han triunfado porque sus equipos han brindado espectáculo y han jugado al ataque. Claro. En aquella época al Barcelona le importaba poco recibir 2 goles porque su objetivo era marcar uno 5 más que el contrario, claro. ¿No? Y un buen partido terminaba 4-2, 4-3, no 0-0. Para mi gusto, esa es la época de oro del Barcelona y en los Pumas de la UNAM, que es otro equipo. Estamos en una universidad y a mí mi simpatía por... Creo que el presentador está encallado con los Pumas de la UNAM. Y con el Barça. Hay preferencia absoluta. Pero era un equipo que le metían 6 goles, pero metía 7. Esta era la filosofía y a veces 8. De estos entrenadores, claro. Pero la segunda época Van Gaal ha cambiado completamente. Es decir, estamos pasando, ya la temporada pasada ya sucedió, el Barcelona está poniendo jugando, viejo, el temeroso. Debe ser, sí. Es decir, con mucho control en la parte defensiva, y esto obviamente saca oportunidades en ataque. Yo tampoco no estoy seguro que jugar con 3 delanteros sea la mejor forma de organizar una ofensiva, ¿no? un fútbol de ataque. Creo que hoy en día esto ha de ser mucho más versátil, pero no... Pero con una línea media que pueda apoyar más. Yo hago bueno, pues quizá por deformación profesional dentro de la economía, me viene lo de la estadística y la econometría, estas cosas, y entonces hay 2 cosas en las que yo insisto en que los analistas deberían fijarse. Por ejemplo, hay ahora una gran tendencia a contabilizar el porcentaje de posesión del balón sobre los equipos, ¿no? Y entonces, bueno, un equipo controla cuando tiene la pelota más que del 50% del tiempo. Pero claro, esto es un poco una falacia. Esto debería contarse de medio campo en adelante, claro. No en todo el campo. Claro. Si descontáramos esto, creo que los números saldrían relativamente eso es muy interesante. Distintos. Y la otra cosa es, en la alineación de Van Gaal el otro día, el sábado, de hecho, como también la del Bosque, si uno contabiliza cuántos goles en promedio realizan los jugadores que están sobre la cancha en una temporada, porque esto de alguna forma es una capacidad de pronóstico de cuántos goles se van a poder marcar. Normalmente los defensas no suelen marcar. Descuento... Roberto Carlos, tal vez sería. Sí, Roberto Carlos o Luis Marín, y descuento los goles a pelota parada, ¿no? Entonces la alineación del Barça el otro día, el único que marca normalmente goles, 10, 12, 15 por temporada, es Kluivert. Ninguno de los otros 10 de jugada marcan más allá de 3 o 4. Por lo tanto, el pronóstico del 0 en el casillero no era una situación impensable, no era de extrañar. Claro. Pero estoy de acuerdo, creo que esto es preocupante para el espectáculo, ¿no? Importa ganar, pero importa también divertirse, ¿no? Eso es lo que yo le digo, porque salir a una cancha, en un campo propio, a defender... A defender un empate mostraba más bien un miedo, un temor a abrirse. Porque ya había, es decir, si el Barcelona hubiera perdido el sábado, yo creo que la cabeza del entrenador y la del presidente hubieran... Bueno, pues ahí está la explicación entonces, porque le digo que sin estar las otras estrellas en el campo, el peligro de abrirse era muy poco. Y uno no entendía, por lo menos usted se da cuenta, nosotros aquí no manejamos ese tipo de información, y entonces lo único que causó fue sorpresa cuando uno ve el partido tan entrabado, ¿verdad? Tan de poco esfuerzo, digámoslo así, que viera uno para poder ir más adelante, pues tiene una justificación, ¿verdad? Cómo repercute también la gestión política del equipo en la cancha.
En definitiva, lo más preocupante es que el nivel de aburrimiento aumenta. Claro, y eso lo único que hace es que en el próximo partido la gente no vaya al estadio. Y eso perjudica enormemente las taquillas. En el caso del Barcelona no es un indicador excesivamente fiable por el hecho de cómo se estructura el club. Es decir, los socios tenemos con el pago anual garantizada la asistencia al campo durante todos los partidos del año. Todos. Seguiremos hablando de eso y esos detalles más, Carles, cuando regresemos después de que el canal le dé un mensaje a nuestros amigos que nos escuchan. Estábamos conversando, queridos televidentes, de este tema de fútbol. Hemos analizado algunos de los aspectos de este encuentro en particular. Y yo tenía dos preguntas, un poco, un poco del Barcelona y algo que me llama la atención, y luego algo un poco sobre un aspecto de pronóstico que ya empieza a volverse historia. Y voy a eso. Un poco, Saviola, me parece a mí que llegó al Barcelona y yo me imaginé que iba a ser un gran protagonista y me parece que no lo ha sido quizás hasta ahora, e incluso Riquelme, que llegó después, me parece que lo ha sido. Claro, puede ser que sea la función estratégica o las propias cualidades de cada uno de ellos, sobre todo porque Saviola es muy, muy joven. Y la otra pregunta, que un poco, doctora, si usted la quiere un poco tomar, que sería un poco, pero ambos, porque es una pregunta de pronóstico, que es este Real Madrid con lo que para alguna gente podría haber sido la principal figura del último mundial y la principal figura del previo. Entonces uno pensaría que eso era como una mezcla explosiva y me parece que ha sido más bien como ponerle arena a un proceso. Oigo. Sobre el primer tema de la capacidad de Saviola y Riquelme en un equipo como el Barcelona, yo no tengo ninguna duda de que son jugadores que deberían estar en el equipo titular. La razón del por qué no están en el equipo titular, yo creo que vuelve a ser una cuestión de terquedad de un técnico que confía mucho en sus paisanos holandeses. Unos juegan mejor que otros y que ha vivido como sobrevenido el fichaje de Riquelme. Digamos, Riquelme ha estado fichado por Barcelona y Saviola también, en parte, por una cierta presión, vamos a llamarle popular. Se había hablado mucho de ello, se había hablado de su posibilidad de incorporar en el club, los medios de comunicación, la gente iba de boca en boca y Van Gaal había declarado que su plantilla estaba cerrada. Le aparece Riquelme y lo castiga, como lo castigó Rivaldo, a unos cuantos metros cuadrados dentro de la parcela. Esto a un artista de la pelota yo creo que es enmanillarlo. No, y el dinero que están invirtiendo. Usted sabe que yo, a eso que usted dice de poner a sus paisanos a jugar en un entrenador, lo oí en un partido de México, los Tigres contra el América el domingo, de que lo que pasa es, eso se llama, y lo llaman los mexicanos como la corrupción, digamos, en el fútbol, de que estos entrenadores se traen algunos jugadores que fichan por precios más bajos en negociación directa con ellos. No estoy diciendo que este sea el caso, por supuesto, del Barcelona, pero también eso se ve en el fútbol, ¿verdad? Que se traen y entonces se sacrifican jugadores que están siendo más caros, ¿verdad? Y son mucho mejores y quizá podrían integrarse mejor en la plantilla de juego, pero se castigan porque los tiene que poner a jugar, ¿verdad? Que fue lo que le criticaron ahora con este jugador argentino al América y sin embargo este partido el domingo lo hizo muy bien. Con relación al pronóstico, yo, aunque esté mal decirlo por alguien que lleva los colores muy en el interior, pues realmente el Real Madrid yo creo que tiene un equipo con jugadores individualmente muy buenos. Yo creo que si cualquiera de nosotros hiciera una lista de los, vamos a ponerle, de los 20 mejores jugadores del mundo, de estos 20 el Madrid tiene 5.
El Barcelona no sé más, cuáles tiene. Más, tal vez. Más, yo creo que tampoco, ya sería exagerar. Ya No, sería exagerar. Hasta aquí llego. Hasta el 25, que es menos del 50%, lo admito, ya más ya no puedo, no, ya es una cosa que va Ya en contra de mis muy principios. fuerte, sí. Ya sería muy fuerte. Yo creo que tiene un gran equipo. Otra cosa es si una amalgama de jugadores puede dar un buen resultado. De todas formas, yo, en términos de pronósticos, creo que las temporadas son muy largas. En esto le doy la razón a Van Gaal cuando todos los equipos en estas temporadas tan largas van a perder muchos partidos y el resultado es un resultado en el largo plazo de lo que se considera una temporada futbolística, que es al final. Ya le sucedió al Madrid el año pasado, ¿no? Estaba a estas alturas del campeonato como ahora el Barcelona, que es nuestra gran esperanza de que nos podamos recuperar, claro. y finalmente estuvo arriba y ganó la Copa de Europa. Pero yo repito lo mismo, este mundial para mí fue uno de los mundiales más malos, ¿verdad? En muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista de arbitraje, que dejó fuera equipos que no merecieron estar afuera, y en este caso España, pero en general vimos un desempeño pobre. Fue interesante por ver algunos equipos nuevos que surgieron y salieron muy bien, pues tuvo sus cosas interesantes, pero en términos de la calidad futbolística fue malo. Y fue malo también porque marcó en mucho una salida temprana de un equipo español muy, muy bueno, ¿verdad?, que luego repercute de alguna manera esto en el resto en el ánimo, digamos, de los jugadores. Sin embargo, el Real Madrid viene jugando muy bien, tratando de demostrar que efectivamente el fútbol español no debía haber sido eliminado del Mundial en la forma que se hizo. A mí me parece que el fútbol español, para darle la oportunidad a usted de que cierre, hoy por hoy tiene uno de los mejores desempeños, no solamente porque ha hecho una mezcla muy buena entre jugadores latinoamericanos y jugadores europeos, que eso me parece a mí que es de lo mejor que se ha hecho, y esto lo hizo Estados Unidos también, y por eso ha levantado el fútbol de la manera que lo ha levantado. Pero hay mucho que ver todavía, el campeonato está apenas calentando y habrá mucho que ver. Bueno, pues con esto esperamos haberlo sorprendido muy gratamente, un econometrista y una salubrista pública hablando de fútbol. Buenas noches, queridos televidentes. Recuerden que el domingo a las 7 de la noche o antes estamos con ustedes de nuevo reprisando este programa y es un placer y un honor estar con ustedes. Buenas noches.